Saludos, mi nombre es Francisco Javier Colmenares, soy estudiante del cuarto semestre de Comunicación Social de la Universidad Fermín Toro y para esta cátedra de Géneros Periodísticos 2 estoy realizando este video precisamente para hablar un poco acerca de mi experiencia en la entrevista que realicé a algunas personas sobre el proceso de migración venezolano. Como todas las entrevistas, existe un proceso que llevé a cabo y del cual me documenté previo a realizarlo, precisamente con la documentación disponible en la página Saya que el docente había subido. Para el proceso de esta entrevista voy a documentar o voy a relatar un poco cómo realicé el proceso a los entrevistados, ¿de acuerdo? Bueno, lo primero que hice fue documentarme, conocer un poco del tema, datos biográficos que necesitaba saber acerca de los entrevistados. También pasé por el proceso de verificar si habían hecho alguna entrevista previa con una persona o con otro estudiante o con otro medio de comunicación más formal y conocer un poco de la opinión que tenían otras personas acerca del entrevistado. Dos de las personas, de las cuatro que entrevisté, fueron por referencia de los dos primeros y necesitaba conocer un poco acerca de ellos porque precisamente desconocía totalmente quiénes eran. Lo primero que hice, por supuesto, es conocer un poco acerca del tema de la migración venezolana, ya que no di por hecho que por el hecho de ser venezolano o tener experiencia de familiares que se han ido del país, tenía un conocimiento del tema. Empecé desde cero como cualquier otra investigación, conocer acerca de la migración, conocer el concepto o de alguna forma la perspectiva que tienen la comunidad internacional acerca de la migración venezolana, conocer algunas cifras y por supuesto conocer un poco cómo el venezolano responde acerca de la migración de nuestro país. Necesitaba desde hecho venezolanos con experiencias vividas en el exterior. No necesitaba entrevistar a familiares de personas que se han ido, no necesitaba entrevistar a personas que estaban intentando salir del país, sino personas que tenían experiencia ya de al menos un año de haberse ido del país y tener como la perspectiva completa del proceso de planear irme del país, haberme ido del país y ya tener por lo menos un año, ¿de acuerdo? De hecho, todos los entrevistados, los cuatro que entrevisté, tenían al menos casi un año o más de un año viviendo o teniendo una experiencia en el exterior, ¿de acuerdo? Ninguna de estas personas habían sido entrevistadas previamente, ni la señora Jenny Rodríguez, ni el señor Rosmer Manzano, ni Eileen Carmona, ni la señora Rosalba de Leiva, ¿ok? Tanto a la señora Jenny como al señor Rosmer Manzano los conozco directamente y Eileen Carmona y Rosalba Leiva me llegaron por recomendación precisamente de terceros, ya que coloqué en un estado de WhatsApp que necesitaba hacer entrevistas a personas que hubiesen tenido o tuvieron una experiencia positiva o negativa en el exterior. Para este proceso de documentación, desde luego imprimí algún material disponible de la página como la BBC, páginas gubernamentales del Estado venezolano, etc. En el segundo proceso, que es el de preparación de las preguntas, que es ese proceso donde necesitaba hacer preguntas puntuales, originales, directas, e incluso hacer un cuestionario básico sobre lo que yo necesitaba preguntarle a mi entrevistado. En esa preparación de preguntas traté de que ninguna pregunta fueran iguales. En algunas preguntas que sí coinciden es porque necesitaba puntualizar algo que verdaderamente coincidía naturalmente en mis entrevistados. Pero las preguntas previas a ese cuestionario trataban en lo posible de nada que ver el uno con el otro, ¿ok? Y que fueran personalizadas. De hecho, los cuatro candidatos que escogí para mis preguntas y respuestas de esta entrevista, traté de que fueran perfiles completamente distintos. La señora Jenny Rodríguez tiene un perfil totalmente distinto en su experiencia de migración a Rosalba de Leiva o a Rosmer Mazano o a Eileen Carmona, ¿ok? Y por supuesto, a pesar de que yo llevaba previo un cuestionario básico, di también permiso a la improvisación, puesto que algunas respuestas no podía dejarlas cerradas y si no quedaban pie para hacerle una pregunta puntual o terminar de aclarar algo. Por ejemplo, en el caso de Eileen Carmona, ella me hablaba acerca de su migración a Uruguay, pero cuando me respondía a otras preguntas también me hablaba de Estados Unidos. Entonces necesitaba preguntarle cómo es que estás en Estados Unidos y me estás diciendo
que la migración la hiciste hacia Uruguay. ¿De acuerdo? Entonces necesita puntualizar para que obviamente el entrevistado pudiera dar la información para que luego la persona que leyera la entrevista pudiera ubicarse en tiempo y en espacio y en circunstancias de la situación que ya había vivido particularmente. ¿De acuerdo? Luego de este segundo proceso, que es el de preparación de preguntas, pasé al aspecto número 3 o al punto número 3, que es la preparación personal que tuve para realizar esta pregunta, tanto yo como entrevistador como la persona como entrevistado, ¿ok? Entonces, desde luego, fijé una fecha, una hora para puntualizar una agenda de tanto de esa persona para mí, para poder entrevistarlo y dedicarle el tiempo correcto, ¿de acuerdo? Adicionalmente, bueno, una presentación adecuada. Y esa presentación obviamente constaba de que a pesar de que quizás tenía confianza con 2 de ellos, de los 4 entrevistados que tuve, no hice la entrevista acostado en mi cama, no la hice en el baño, no la hice montado en un ruta, no la hice por supuesto desorganizadamente, sino que fijé una hora, tal como estoy haciendo en este video, un ambiente libre de ruido y por supuesto eliminé toda distracción que pudiera tanto para mí como para el entrevistado, sino que en el momento que yo lo estuviese entrevistando, él me diera toda su atención, ¿ok? Eso es muy importante. Igual, hice un ensayo de sonido y video con mi esposa y sobre todo en la conexión Wi-Fi para saber qué hora del día yo podía tener esa videollamada con 2 de ellos y que el Wi-Fi estuviese en su mejor momento dependiendo la hora del día para que el video estuviese nítido y para que el sonido fuera totalmente nítido, ¿ok? Escogí un sitio incluso cómodo para mí y para el entrevistado, ¿de acuerdo? Para que en el momento que yo lo estuviera entrevistando nadie me molestara o nadie emitiera un ruido que perturbara la concentración de lo que él estaba tocando. Recordemos que la migración venezolana representa un toque incluso melancólico para cualquier persona y tocar esas fibras donde la persona se abre, donde la persona quiere contar cosas vividas muy fuertes que lo motivaron a irse del país, yo lo quería respetar y que no tuviese nadie hablándome o yo estuviese moviéndome a hacer otra cosa, sino prestarle toda mi atención de la misma manera que el entrevistado la estaba haciendo conmigo. El tiempo de la entrevista también se lo hice saber al entrevistado antes de decirle la fecha y la hora. Dile, mira, estoy haciendo una investigación para la universidad, necesito entrevistarte, por favor dame 30 minutos. Y ese fue el tiempo que mantuve. En ningún momento esto fue extendido y sacado del contexto donde yo lo limité, para que también tuviese la opción de decirme que sí de una vez y no titubear, ¿de acuerdo? Incluso con la señora Jenny Rodríguez, que fue la profesora que entrevisté, me dirigí hasta su domicilio, fue la única persona que entrevisté persona a persona y también traté en lo posible de llegar a su casa, hacer la entrevista y retirarme para que ella pudiera seguir con sus labores cotidianas, ¿ok? Luego de la preparación personal, que son el tercer punto del proceso de entrevista, llega el proceso de saber ahora qué hago con el material que hice, qué hago ahora con todo lo que compilé. Y precisamente paso a otro proceso que también tiene que ver con la entrevista, que bueno, yo lo coloqué aquí de primerito, que es descargar o poner todo bajo la estructura a la mano para poder editar, configurar todo eso. Precisamente en cuanto a los audios, bueno, las notas de voz las descargué y en cuanto al video, las videollamadas quedaron grabadas precisamente por una aplicación. En mi momento, en mi etapa de preparación, descargué una aplicación que me pudiera grabar el teléfono o que grabara la pantalla mientras estaba hablando con ellos de manera visual, para que en el momento de yo sentarme pudiera transcribir, incluso ver sus gestos y saber si había algo que no me dijeran las palabras, pero que si el video me lo pudiera facilitar para entrevistarlo, ¿ok? El segundo paso o el primer paso formalmente, que fue la lectura, fue leer todo lo que ellos me habían dicho, es volver a escuchar los audios sobre todo lo que ellos han dicho. Incluso hay momentos donde ellos se ríen y coloqué que habían risas. Y bueno, eso fue el segundo paso. Luego transcribí absolutamente todo lo que ellos me habían dicho, ¿ok? Aquí pasé todos los audios a texto y todos los videos también que tenían audio a texto. Le di el formato requerido por la profesora, que fue Arial 12, en mi caso elegí Arial 12 con 1.50 de interlineado y eliminé información no necesaria que a lo mejor no tenía nada que ver con la entrevista. Por lo menos en el momento de transcribir, ellos, dos de ellos por el hecho que me conocen directamente, eliminé frases como, bueno, como tú sabes que a mí me pasó, o de alguna forma eliminé toda la información que tenía que ver con chistes acerca
de cosas que habíamos vivido en el momento que esa persona se fue del país y todo esto, ¿de acuerdo? Pasado ese proceso, pasé a análisis del tema, importantísimo, porque fue leer nuevamente los apuntes que había tenido y decidir qué quería la entrevista y qué no, qué me servía y qué no. En ese punto de análisis del tema y decidir qué poner y no, eliminé frases como para esas muletillas que suelen tener las personas al momento de hablar incluso frente a cámaras o al saber que están siendo entrevistados. Eso es importante porque no me tenía que ver con la entrevista. Como dije anteriormente, ellos también hicieron algunos chistes, algunos comentarios que no tenían nada que ver con el tema y lo que hice fue sintetizar exactamente lo que quería dar al que me leyera en mi entrevista, ¿ok? En esa selección, obviamente también pasé por el hecho de resumir lo más que podía, porque algunas personas por el hecho de que le estoy tocando una fibra muy fuerte de su corazón se extienden, dan una información larga o se detienen un momento quizás a sollozar y todo esto, ¿ok? Pero en realidad lo que quería era exponer un solo punto de vista acerca de lo que es la migración para las 4 personas, ¿ok? En las comparaciones notaba, por supuesto, que ambos iban con una perspectiva negativa acerca de volver a Venezuela. Sin embargo, la señora Jenny Rodríguez vuelve y también ella en la entrevista da su punto de vista acerca de eso y da una recomendación para aquellos que decidan irse, ¿ok? Em, Luego de esto, procedo a titular la entrevista de cada uno. Para ello utilicé quizás la frase que a mí como entrevistador me tocó más de ellos. A Rosalba Leiva por lo menos le coloqué como algo como huí de Venezuela por temor a mi vida, visto que ese fue el motivo principal por el cual huyó y creo que era lo más resaltante de su migración. Es una persona que por supuesto pasó por un proceso muy negativo, muy marcado acerca de su vida y en este momento, en este video, puedo de alguna forma decir su nombre, pero en la entrevista edité completamente, tal como lo dice, lo puedo hacer en el proceso de selección, edité totalmente su nombre y su apellido, y incluso algún dato de su esposo, porque ella me lo pidió así. Como les dije anteriormente, llegué a ella por medio de un tercero que me la recomendó, y cuando escuché su entrevista, entendí por qué ella todavía desea guardar su nombre, su apellido y sus datos a cualquier persona, a cualquier entrevista, ¿de acuerdo? Precisamente porque está en un proceso legal en Estados Unidos para de alguna forma residenciarse legalmente, pero su motivo de irse del país fue un motivo en el marco, digamos, legal muy fuerte y todavía esa investigación está abierta en Venezuela, así que ella desea no ser vinculada por los momentos con su nombre por temor principalmente a ella, pero sobre todo a sus familiares y a sus seres queridos, tal como lo hice saber en la entrevista. ¿De acuerdo? Esto fue todo. Espero que al cumplir las expectativas de la entrevista también yo pueda recibir feedback acerca de cómo me fue y desde luego aprender un poco más sobre esta cátedra. Muchísimas gracias.